Debemos continuar con nuestro estudio. Y les dije que vamos a mirar las vidas de Job y de Jesús. La semana pasada miramos la vida de Pablo y estamos hablando de la madurez espiritual, las pruebas de las personas maduras, ¿verdad? De las personas maduras. Y perdóname, pero yo siento como los viejos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Marisa está acá como traduciendo y todo esto como normal. Como normal, bienvenido. But, vamos a seguir hablando acerca de la madurez espiritual. Hoy miramos la vida de Jesús. Y por último, vamos a mirar la vida de Job. En la semana pasada hablamos de Pablo y como Pablo tenía la prueba de mucho conocimiento. Pablo sabía muchas cosas. Pablo sabía de cosas que solamente Jesús sabía. Pablo sabía lo que la Biblia nos dice como el misterio que era la iglesia. La única persona aparte de Pablo que sabía de ese misterio era el mismo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Satanás, dijo Pablo, fue mandado o permitido probar a Pablo para que no sea arrogante. ¿Ok? Pablo sufría eso para no ser arrogante. En nuestra madurez espiritual, Dios todavía permite que tengamos sufrimientos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú no seas arrogante. ¿Ok? Quiere que siempre estés humilde. Pero ¿por qué y para qué la prueba de Jesús? Y eso es lo que queremos mirar hoy. Pongo mis ojos y miramos el sufrimiento de Cristo. Les recuerdo de las categorías. 2, la infancia y la adultez. Y ahora estamos en el último punto, que es la madurez espiritual. Y prueba, lo que yo tengo aquí es prueba de evidencia. Yo no voy a hablar acerca de todos, pero ustedes recuerden la miseria autoinducida, disciplina divina, el sufrimiento preventivo providencial, prueba de impulso, y ahora tenemos prueba de evidencia. Es nuestra otra etapa de las pruebas, ¿ok? Estamos en Mateo 4. Si tienen sus Biblias, que vayan conmigo a Mateo 4. Si no, tenemos todo en la pantalla. Mateo 4. Antes de empezar, me gustaría orar. Hoy, ustedes ya ven que vamos a pensar, ¿verdad? A mí me gusta pensar. Vamos a orar para empezar. Gracias, Pablo. Gracias, Señor, por tantas cosas. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada miembro. Gracias, Señor, por las personas que están y por las personas que no están. Gracias por el amor que me han mostrado. Gracias por sentir apreciado. Como dice el día, yo no sabía nada, pero tú siempre provee y tú siempre me sorprendes y a través de estas buenísimas, lindas y excelentes personas, tú siempre me sorprendiste y Señor me quedé como sin palabras. Yo te doy gracias por la oportunidad para servir a esta iglesia como pastor. No era algo que yo buscaba, pero fue lo que tú querías para mí y para ellos. Gracias por fomentar esta relación que tenemos, esta iglesia que tenemos. Pido, Padre, que tú sigas bendiciendo nuestra iglesia en cuanto a nuestra madurez espiritual, en cuanto a nuestro conocimiento de la Biblia y conocerte a ti. Deja que ese mensaje hoy
sea un mensaje que llega al corazón de cada uno de nosotros. Y no solamente a nuestros corazones, Señor, sino que sea una palabra que compartemos con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo los sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servir. Ustedes pueden ver que Jesús fue tentado. Yo quiero mirar algunas palabras y disculpe, hermano, no sé si nos traiga en mi bolsa. Yo tengo un folder que es negro. Y se me olvidó, ustedes me ese. Tengo 49. No recuerdo nada. Gracias. Gracias. Yo no quiero hacer esto sin mis apuntes. Bueno. So, aquí tenemos, déjame, yo quiero poner pues como la cena. Lo que está pasando aquí. Ustedes no tienen prisa, ¿verdad? No. Ok. Tenemos hasta como las 7, más o menos. Ok. Es broma. No se asusten, es broma. Wow. Regálense. En el capítulo 3, estamos en el capítulo 4. En el capítulo 3, Jesús fue bautizado. Y en ese capítulo, hasta en ese mismo capítulo, también él era, ayúdame con la palabra, inaugurado, ¿verdad? Su inauguración. ¿Lo dije bien? Amén. Ok. Eso es como, pero Víctor, todavía yo tuve la mirada de 3 cabezas. Inauguración quiere decir que Jesús fue dado su mandato por parte de Dios para predicar, para empezar su ministerio. Tú sabes, como aquí en los Estados Unidos se vota por el presidente en noviembre, pero la inauguración empieza en enero, ¿verdad? Cuando empieza su trabajo. Aunque fue nombrado en noviembre, empieza en enero, 20 de noviembre, de enero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el empiezo de Jesús en capítulo 3. ¿Tú entender? Muy bien. So, él empezó en su bautizo. Y interesante eran las palabras de Juan, el Bautista. Juan dijo algunas cosas que eran interesantes. Una cosa que dijo es, y no vamos a leer, ustedes pueden leerlo en capítulo 3 en su tiempo libre, pero en capítulo 3 Juan dijo:
ustedes que creen que sean los hijos de Abraham, no piensen que son los hijos de Abraham realmente. Porque de estas mismas piedras, si Dios quiere, puede levantar hijos de Abraham. Juan dijo eso, ¿ok? Dios, ustedes me entienden, Dios, si Él quiere, de la piedra, de unas piedras, Él puede levantar hijos de Abraham. En otras palabras, el hecho que tú eres por sangre hijo de Abraham no significa nada. Y eso mismo Dios hizo con nosotros. Somos adoptados en la familia de Cristo, sí o sí. Otra cosa que Él dijo que era interesante es, y esto para mí era tremendo, pero otra cosa que Él dijo que era interesante es que Él estaba en el desierto, o que hizo, estaba en el desierto. La palabra de Dios dice en capítulo 3 que Juan estaba bautizando en el desierto, pero aquí tenemos algo. Y entonces, porque en el desierto había un cuerpo de agua, era un río, y ellos estaban en el desierto, sí, pero cuando la Biblia dice en capítulo 4 que Jesús fue al desierto, es como fue más adentro del mismo desierto, como hay un cuerpo de agua, sí, pero más adentro del desierto fue Jesús. ¿Tú entender? Ok. So, a mí me gusta esas dos cosas que él dijo, yo lo voy a leer. No piensen que podrían alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Más él dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Me pregunto, ustedes saben que Juan el Bautista era el primo de Dios, ¿verdad? El primo de Jesucristo. Y le llevaba unos 6 meses. Elizabeth estaba embarazada con él y él nació como 6 meses antes que Jesús. Y Jesús dijo muchas de esas cosas. Por ejemplo, Jesús dijo a los mismos fariseos más adelante, víboras, usó la misma palabra, víboras, ustedes son víboras, como Juan dijo, ¿ah? Víboras, eso dije, ¿qué escuchaste? Eso dije. Oh, ok, están repitiendo, muy bien. Sí, porque saben que eso es lo que dije. Muy bueno, muy bien. Ok, por la primera vez el hermano Miguel está allá. Ajá, por fin le entiendo. Ya tú sabes todo mi mal español. Ok, salió el secreto. Ok. Pero Jesús usaba muchas palabras que Juan usaba. También usó esa imagen de piedras. Cuando Juan dijo que de estas piedras Jesús o Dios puede levantar hijos a Abraham, Jesús hizo esa misma imagen. ¿Recuerden cuando Jesús andaba con los niños y dijo a los fariseos y saduceos, no le caen a los niños, porque si caen a ellos, Dios hará que las rocas a las piedras le adoren? ¿Recuerden eso? Entonces, para Juan, el primo mayor, quizás, tal vez, yo no sé, le enseñaba algo de eso a Jesús, le copiaba un poquito. Quizás, I don't know. Ok. También tenemos la escena del desierto. Y por favor que me den espacio porque yo no voy a poner prisa a esta enseñanza porque es muy, muy importante. ¿Ok? Hay cositas que yo quiero cubrir con ustedes y yo oro que el español sea suficiente para que me entiendan. Pero si no, tenemos a Maritza. Ok. So, eso espero. So, el desierto donde estaba Jesús. La Biblia nombra a Jesús como el segundo Adán. Sí o sí. Ok. Con razón. Porque el primer Adán tenía una tentación semejante, pero diferente. Vamos a mirar. Adán
se encontró en el huerto. ¿Sí? Era un hombre perfecto, espiritualmente, corporalmente y en alma. Perfecto, igual a Jesús. No había pecado antes del mango, sí o sí. No había pecado. Jesús tampoco no había pecado. Sí, era mango. Era mango. Sabemos que era mango. Sí. Era mango. Ok. De chulo. Ok. Dejo de chulo. Ah, bueno. Ok. Adán, en su ambiente, no tenía miedo de nada en cuanto a los animales. Los animales que andaban con Adán eran muy domésticos. Sí o sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adán tenía el trabajo de nombrar todos los animales. ¿Verdad? León. Usted sabe cómo. Tú sabes los nombres de los animales. Oso. Lo nombraba todos. Jesús no estaba en un huerto. Estaba en el desierto. Con nada. Y no tenía a su lado animales domésticos, sino fieras. Y si no me creen, se encuentra en la Biblia. Está en la Biblia. Para que lo sepan. Porque normalmente leemos esto de Mateo o de Lucas. Mateo 4 o Lucas 4. Pero no se da cuenta que también la misma escena se encuentra en Mateo. Vamos a mirar. Sí. Sí. Lo leo algo. No voy a avanzar. Pero créeme que eran tienes ahí. ¿Ok? Que están. Vamos a leer. Ahora vamos a leer. Ok. La otra parte de la escena es que Satanás también estaba. En ambas escenas, Satanás estaba. La diferencia es que con Adán obviamente estaba Eva también, con Jesús andaba solo, pero Satanás, como quiera, estaba. ¿Verdad? Adán no tenía hambre. Podía comer de lo que quería, de lo que él quisiera. ¿Verdad? No estaba en ayuno. No había necesidad. Jesús estaba en ayuno, con mucha hambre. Adán pecó sin motivo. Su motivo era hacerse más como Dios. ¿Recuerdan las palabras de Satanás? Dios dijo eso porque él sabe que puede ser como él. Y él le dijo, sí, es cierto. Ella sí estaba, sí. Pobrecita él. No vamos a discutir eso. Por decir Adán también. Adán fue culpable. Eva comió primero, pero es Adán que fue culpable. Ok. 4, 5. No tenemos muchos varones aquí, entonces no entro ese tema. No hay tanto varón. Entonces, no entramos ese tema. Bueno, vamos a dejar la cosa como Satanás le había tentado a los tres, ¿ok? Pero el punto es que Adán y Eva no tenían motivo para comer, no tenían, pero Jesús en ayuno, dice la Biblia, tenía mucha hambre, tenía motivo, pero no comió. Fue tentado, pero no comió. Mira cómo Satanás tentó a los dos, ¿ok? Con la misma cosa. Por eso vemos que Jesús es el segundo Adán, porque él ganó, hizo bien su prueba y Adán fracasó terriblemente, porque nosotros por eso somos pecadores, ¿verdad? ¿Ok? So, tenemos esa contraste entre los dos, ¿ok? Esa comparación es muy importante para mirar cómo es esta prueba de Jesús. Hay que tener esa en su mente, ¿ok?
Ese era fondo. Ok, so tenemos el pasaje, tenemos el desierto, tenemos la palabra y por último vamos a mirar el hombre antes de profundizar en nuestro estudio. La palabra primero. La palabra que yo quiero en que yo quiero que se enfoque es la palabra, perdóname, tentación. La Biblia dice aquí en Mateo 4 que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. La misma palabra se puede traducir como prueba. ¿Ok? Pues maestro, tenemos otro por acá. Tenemos estudiantes. Si no son estudiantes ahora, en algún momento en su vida eres estudiante. Y sabemos para qué los maestros dan las pruebas. ¿Ok? Hay uno de dos motivos. Un motivo es porque yo quiero probar cuánto conocimiento que tengas. ¿Ok? El otro motivo es que yo quiero, si tú sabes aplicar el conocimiento que tienes, entonces es como una prueba de habilidad. Una prueba de conocimiento o una prueba de habilidad. ¿Tú entender? Entonces, la prueba de Jesús es la prueba de su espiritualidad, de su madurez espiritual. Esa es su prueba. No quiero que se confunden, que como si yo había olvidado el punto. La madurez espiritual es lo que estamos hablando. Y Jesús nos demuestra cómo es. Él tiene el sistema que tú y yo debemos usar. ¿Ok? Y queremos usar el sistema de Jesús, el método de Jesús. ¿Qué es que Él hace o decía? Que tú y yo podemos usar, que tú y yo podemos aplicar a nuestras vidas para tener éxito. Es bueno saber, ¿verdad? Debemos saber eso. Ok. Esa fue la palabra. Y por último, el hombre. Satanás habló con Jesús y dijo, si tú eres el hijo de hombre. La Biblia habla de dos títulos de Jesús. Bueno, hay muchos, pero hay dos que nos llaman la atención. El hijo de hombre, hijo de Dios. Y él dijo, si tú eres el hijo de Dios, convierte este pan, esas piedras en pan. Si tú eres el hijo de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que cuando se escucha hijo de Dios, se trata de su título divino, hijo de Dios, pero no, el enfoque es su forma como hombre. Pero cuando se escucha hijo de hombre, eso sí se refiere a su título divino. No, pastor, es mentiroso. Vamos a ver. Cuando Jesús, antes de su crucifixión en su prueba, en su tribunal, estaba ahí hablando con los fariseos, ¿verdad? Y le había preguntado si tú eres el hijo del divino. Y él dijo que sí. Y verán el hijo de hombre, Jesús hablando, y verán el hijo de hombre viniendo en las nubes. Y ellos, al escuchar eso, ¿cómo se dice? Como ellos, como, rasgaron su ropa y dijeron blasfemia. Pero ¿por qué blasfemia si él dice hijo de hombre? Dijo hijo de hombre porque esa referencia era de Daniel capítulo 9, cuando está hablando del anciano de Días. Y el anciano de Días estaba en las nubes. Y Daniel dijo, junto con él era el hijo del hombre, que tenía el mismo poder que el anciano de Días. Y al hijo de hombre le adoraban. A nadie se adora aparte de Dios.
Entonces, si él recibe adoración, es Dios. Cuando ellos escucharon eso, dijeron blasfemia. Eso es blasfemia. Es blasfemia. Se hizo Dios. Si no me creen, recuerden en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 10, cuando querían apedrear a Jesús. Él dijo, yo he dicho y yo he hecho muchas cosas buenas. ¿Para cuál me quieren apedrear? Por tus buenas obras no queremos matarte, dijeron. Es porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Juan capítulo 10, versículo 58. Entonces, él era tanto hombre como Dios. Y hizo aquí su título, Satanás le habló hijo de hombre. Muy importante, muy importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que, como Jesús dijo en este pasaje, no se le puede tentar a Dios. Y Dios no tentado por nadie. Santiago, capítulo 1, versículo 13. No se le puede tentar a Dios y Dios no es tentado por nadie. Pero la misma Biblia en Hebreos 4, capítulo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos puede sentir, sino que él fue tentado como cualquier otro hombre. Entonces Satanás no tenía, óigame, no tenía y tampoco todavía no tiene la autoridad para tentar a la divinidad de Jesús, sino a su humanidad sí. ¿Me entiende? No puede tentar a la divinidad de Dios, pero a nuestra humanidad sí. Entonces, la tentación o la prueba de Jesús tenía todo que ver, ¿por qué lo digo? Tenía todo que ver, no como Jesús, el Dios, como Dios, sino Jesús como hombre. Y es importante porque si Jesús como hombre puede hacer y hizo lo que vamos a hablar hoy, significa que tú y yo también podemos, como meros hombres. ¿Tú entender? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están dormidos? No, seguro. Oh. Ajá. Si me escuchan, hagan eso. Ajá. No están escuchando. Si me escuchan, hagan eso. Muy bien. De allá. That's funny. That was funny. Yeah, that's funny. Ustedes me escuchan. Pero tienen sus micrófonos en mute. Okay. Yes. All right. So, vamos a seguir. Jesús, y yo no sé qué pasó conmigo. Yo de alguna manera perdí mi PowerPoint. Ok. So, Jesús, y tenemos el pasaje aquí que yo les quería decir, estaba en el desierto con animales fieras. Dice en Marcos 1:13. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras. ¿Ven? No eran bestias domésticas, sino fieras. En el jardín no había todavía la muerte. La muerte vino después de la caída de Adán. Okay. Antes de su caída no había muerte. So, Adán no vivía con temor que algún animal lo iba a comer. Pero ahora vivimos donde existe la muerte. Y Jesús con las fieras, quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, maybe, le podía comer, hermano, ya me conoce.
So, Jesús, la Biblia no nos dice, pero Marcos saca tiempo para decir que estaba entre las fieras. Marcos nos da ese detalle. Lucas nos dice el estatus de Jesús. Cuando Jesús entró al desierto, Jesús era hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Cuando ustedes piensan en que Jesús tenía hambre, Jesús tenía mucha hambre, por 40 días no había comido. Sabemos que existía esa tentación de querer comer. Si yo paso 3 horas sin comer, yo tengo mucha hambre. Es evidente. Pero Jesús había pasado 40 días, pero en vez de llenarse con comida, le importaba más llenarse con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? En vez de la llenura de alimentación física, le importaba más su alimentación espiritual. Esa es la madurez. Eso es tener tentación. Eso es sufrir de algo y ignorar ese algo para recibir la madurez. ¿Me entienden? Porque tenemos muchas sensaciones, muchas cosas que nos llaman la atención, muchas cosas que nos tientan y nos dicen que, bueno, ahora que me presenta la oportunidad, debo aprovechar este momento. Pero Jesús tenía la oportunidad de comer. Es el Hijo de Dios. Podía cambiar las piedras en pan, pero no lo hizo. Ok. Él tenía el Espíritu Santo. Fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Eso le importaba más de la llenura de comida. En Lucas 4:1, versículo 1, versículo 14, 7 y 18, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Estamos leyendo la versión de Mateo, pero esta es de Lucas, ¿ok? 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, dice. Eso fue después de su tentación, que volvió a Galilea. Y se extendió su fama por toda aquella región. Obvio, pasó el examen. Y le entregaron, cuando después de eso, él por costumbre fue para predicar. Y cuando llegó, le entregaron el libro de profecía del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él, cuando terminó eso, dijo que esta palabra se cumplió delante de sus ojos. Entonces él estaba hablando de él mismo. Estaba claro que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Con todo eso al fondo empezamos. Importante. Con todo eso al fondo podemos empezar. Hoy será un poquito aburrido. Ok. Gracias. Ya para aburrirles. Ok, después comemos tu comida. No se preocupen. Pastel. Pero ahora vamos a aprender. Ok. Ahora, porque es importante entender claramente. Yo podría decir eso: Jesús tenía el Espíritu Santo. Yo sé, yo podría empezar así, yo sé. Pero es importante que ustedes sepan las cositas que Satanás hablaba, porque ya les dije hace meses que es importante saber cómo piensa el enemigo. Y si tú sabes, tú conoces tu enemigo, puedes conquistar a tu enemigo. Estamos en guerra. Entonces Jesús está aquí batallando con su enemigo. Y cuando termino, van a ver
que Jesús lo hizo, no le adelanto eso. Les digo al final. Un repaso. Pablo, Job, Jesús. Estamos hablando de las tentaciones, de las pruebas de los maduros. La diferencia entre una tentación del maduro que la tentación de nosotros inmaduros. ¿Ok? Les digo porque muchas veces decimos, me trataron como Job, pero no. Estoy sufriendo como Pablo, pero no tanto. Soy como Jesús en el desierto. Ni apenas. ¿Verdad? Pero podemos aprender de esos tres hombres, porque sí estamos en rumbo a la madurez, sí o sí. Ok, eso significa que sí, eso significa que no. Ok, seguimos. ¿Qué fue la prueba, el dolor de Pablo? ¿Qué tenía Pablo, Job y Jesús en común? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Satanás. Satanás. El que atacaba en cada instante, en cada ejemplo, era Satanás. Satanás, pregunto, ¿es omnipresente? Esto es no. Hagan esto. No. Ok. Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar con Jesús y contigo al mismo tiempo. No puede estar con Job y contigo al mismo tiempo. Es rápido, pero no es omnipresente. Satanás, en otras palabras muy sencillas, no te puede atacar a ti y a mí también. Ahora sí, claro, tiene sus ángeles caídos que sí atacan, ok, pero no son Satanás. Les pregunto, si nosotros como país queremos hacer un trato con otro país, mandamos un embajador, sí o sí, ¿sí? Y ese embajador representa el país, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice si en vez del embajador va el presidente? Si el presidente va, dice que, wow, es importantísimo. No es suficiente mandar al embajador. Fue el presidente. Una llamada. Ellos hablan con los representantes del presidente. No hablan siempre con el presidente. Pero si habla con el presidente, es importantísimo. Nuestro presidente el otro día estaba en el teléfono con el ministro de Israel. ¿Ok? Pero normalmente no será que él habla con el presidente. Para tener la atención del presidente debe ser importantísimo. Entonces, si Satanás está molestando a Job, Jesús y Pablo, es porque es importantísimo. Él no confiaba en sus soldados para hacerlo. Le había mandado a ellos y fracasaron, fallaron. Voy yo, ustedes no pueden. ¿Me entienden? Voy yo, ustedes no pueden. Lo hago yo. Y fue. Por eso yo sé que Satanás no te está molestando. Ni a mí. Yo no soy como esa persona como acá tan, no. Pero sí manda sus demonios para molestar. Pero en el caso de esos tres hombres que tenían en común su madurez espiritual, tenían en común su influencia, Pablo estableció muchas iglesias. Sí o sí. Jesús fue la causa de la salvación de tuya y mía. Sí o sí. Job es el libro más viejo de toda la Biblia. Y su libro empieza con Job era un hombre perfecto. Míralo en su tiempo libre. Era un hombre perfecto. La palabra perfecto quiere decir maduro. No era como no tenía pecados, sino un hombre maduro. Y un hombre maduro que no ha fracasado
que tiene mucha riqueza, porque la prueba de Job lo miramos en la semana entrante. La prueba de Job era su riqueza, su familia. Enfoque estaba su riqueza y su familia. Y al final de todo, Job dijo, Dios regala, Dios le quita. Lo estudiamos en la semana, pero hoy, ¿qué es la prueba de Jesús? ¿Para qué Dios quería probar a Jesús? Para Pablo era su arrogancia. Pablo era erudito de primera clase, un estudioso de primera clase. Si Pablo viviera hoy, sería como un graduando de Harvard, según los ateos. Ellos lo admiran así. Según ellos, Pablo es así. Si lo dicen ellos, es la verdad. Entonces, los ateos dicen que Pablo era tan inteligente que si él estuviera aquí ahora mismo, para nosotros ateos sería como un graduando de Harvard. Okay. If Paul was here right now today, they would see Paul, atheists would see Paul as a Harvard scholar. That's how they view him. Atheists say that about Paul. Okay, this is not Kevin. That's atheist, and it's published, okay, in peer-reviewed journals. So, Pablo, con toda esa inteligencia, era propenso para ser arrogante. ¿Me entiende? Era propenso, tenía esa tentación de ser mejor que tú, porque yo sé todo. Él estudiaba y sabía, él escribió 13 libros en la Biblia, fluido en 13 idiomas. Se graduó del Harvard de su día, ¿verdad? ¿Serio? Y él lo dice. Se graduó del Harvard de su día. Está en la Biblia. No dice así como Harvard, pero dice, se graduó del Harvard de su día. Para que me entiendan. Era propenso de pecar. Entonces, su tentación, su prueba de Satanás fue permitido de Dios para que no sea arrogante. Porque si Pablo se hace como Dios no lo puede usar. ¿Me entiende? Entonces, Jesús es perfecto. ¿Y ese es el problema con Jesús entonces? ¿Para qué la prueba? Jesús es diferente. Jesús, como Job, tenía su familia. En la Trinidad tiene el Padre y el Espíritu Santo. En la tierra tenía a los judíos. En la era de la iglesia tiene a ustedes y a mí, porque son adoptados. Jesús tiene su familia igual que Job. Pablo no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos. Esa no era su prueba. Sí, no, sí, estamos. Esa no era su prueba, ¿ok? Jesús tampoco, Jesús tenía familia. Jesús se despojó para venir aquí. Tenía su riqueza en el cielo, ¿verdad? Se vació para vivir aquí contigo. Entonces, ¿qué era la prueba de Jesús? La prueba de Jesús era mostrarnos, ejemplificar para nosotros cómo debemos vivir frente a los problemas. Cómo debemos vivir frente a la tentación, frente a la prueba, ¿verdad? Y puso en riesgo, él en esta escena puso en riesgo su deidad, puso en riesgo su señorío. Porque si Jesús
se hubiera doblado delante de Satanás, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si Jesús dijera, sí, tienes razón, te adoro, Satanás? ¿Dónde sería tu salvación? ¿Qué tendrías? ¿Qué punto tendría tu vida? La prueba de Jesús era esa prueba. Y en sí, los tres hombres nos enseñaron cómo debemos vivir frente a la tentación. ¿Tu entender? Profundizamos. Jesús pasó 3 tests. La primera, si tú eres el Hijo de Dios. Vamos a mirar. Próximo slide, ¿no? Jesús superó a Satanás y las 3 puertas. Prueba número 1. Ahora podemos profundizar. Ustedes ya tienen eso a fondo. Ya tienen el contexto. ¿Ya? Ok. Ya vamos un poquito más rápido. Ok. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ya le expliqué eso. Ya no tengo que explicar eso ahora. No entiendo. Ok. Ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está. La primera cosa que siempre decimos nosotros es, Jesús respondió con la palabra de Dios y así debemos responder nosotros, sí o sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a hablar un poquito de eso al final. Y ustedes, cuando lo digo, ustedes van a decir que yo no puedo decir que yo no puedo creer que yo digo eso. Pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Y, sí, y quizás debo comer el bizcocho primero. Y después lo digo. Yo lo digo ahora para que se mantengan despiertos. Ok. Sí, es como una buena película. Te adelanto eso para que estén como en sus acentos, como, sí, digo, Dios. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, lo interesante de eso es cierto en primer lugar, pero ¿de dónde sacó Jesús esas palabras? Porque dijo, está escrito, ¿verdad? Satanás dijo, yo sé que tú tienes hambre, yo sé que tienes hambre. Y yo sé que tú eres un hombre que sabe hacer milagros. Si tú haces eso, yo sé que tampoco me entiendes. Hay 2 opciones, hacer esto o mirarme como si yo tuviera 3 cabezas. Esa es otra opción. Antes de esto, el único milagro que Jesús había hecho era el Caná. En la boda. No había hecho milagros hasta este momento. Caná, ¿verdad? Pero Satanás, muy inteligente. Yo sé que tú sabes hacer milagros. Y yo sé que tienes hambre. Convierte ese piedra en pan. Jesús dijo, no. Yo aprendí. Jesús, yo aprendí. ¿Cómo es que yo aprendí? Jesús está, ayúdame hermano, está citando Deuteronomio. No, digo si lo dije bien. Sí. Okay. Capítulo 8, versículo 3, donde dice, vamos a poner eso en contexto, porque Jesús dice, no vivimos solamente del pan, pero hay un contexto. Vamos a mirarlo en el próximo slide. Creo que son muchos slides más. Ahí mismo. Dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando.
para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Abraham, ¿verdad? Ok. Recuerda que durante 40 años, y Jesús con 40 días de hambre, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar ¿qué? Hambre. Jesús está citando una palabra, un versículo de la palabra de Moisés acerca del hambre. Cuando los judíos estaban en el desierto, a rumbo a la tierra prometida, a que podía llegar en muy poco tiempo, pero estaban confundidos por 40 años, estaban a prueba. Y Jesús dijo, yo soy el hijo de Abraham, como tú me preguntaste. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres de herencia de Abraham, esa es la pregunta. Entonces, convierte esas piedras en pan. No. Porque como tú dijiste, soy hijo de Dios. Y mi herencia aprendió de eso. Que no solamente del pan vivimos, sino de la palabra de Dios. Mira lo que dice. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó. ¿Con qué? ¿Y sabe qué significa la palabra maná? ¿Eh? No. Eso es de donde viene. La palabra maná es hebreo y significa ¿qué es esto? Búscalo. ¿Qué es esto? Simple y sencillo. La palabra maná en hebreo quiere decir ¿qué es esto? Ahora, vamos a comer pastel. No pregunto ¿qué es esto? Yo sé que es pastel. Yo sé que tiene un sabor dulce. A mí me gusta pollo y frito. A mí me gusta. Sí, esa es la carne de un pastor, para que sepa. Bueno, el afroamericano. A nosotros, el pollo y frito. Con huevo, sí, con habichuelas verdes. Ok, macaroni and cheese. Todo eso. Sí, hermana, ¿sabe lo que decimos en inglés? Es preacher meat. Es preacher meat. Pollo, sí, preacher meat. Chicken, fried chicken. Collard greens, mashed potatoes. Whew, I'm getting hungry. Okay, so ellos estaban comiendo en hebreo. ¿Qué es esto? Ni sabía qué era. ¿Y por qué Dios hace eso entonces? ¿Por qué Dios te daría algo y tú no sabes qué es para comer? En primer lugar, para sostenerte. Es para sostenerte. ¿Ok? Pero no tenía sabor. Léelo en la Biblia. No tenía sabor. Nosotros comemos nuestro bistec con A1. ¿Tú sabes esa salsa de A1? ¿No sabes? Sí, ustedes saben, ¿verdad? Yo pongo mi A1. Yo pongo ketchup. En Puerto Rico comemos tostón, que son la sal que es, ¿verdad? Y usamos mayo ketchup. Oh, mayo ketchup. Pruébalo antes de juzgar. I'm so sorry. La tentación, ¿verdad? Comemos mayormente, si decimos la verdad, comemos porque a nosotros nos gusta el sabor. Cuando tú cocinas, echas sazón, sí o sí. Quieres algo con sazón, que tenga un buen sabor. En el desierto no tenían esa opción. Se quejaban. Dios
leen sus Biblias, Dios los tenía ahí en el desierto por 40 años. Bueno, ellos tenían a ellos mismos en el desierto por 40 años y no querían obedecer. Y en esos 40 años, en sus Biblias, en esos 40 años, sus zapatos no se dañaron, ¿verdad? Y sus pies, según la Biblia, así mismo dice, sus pies nunca se hincharon. En otras palabras, no sufrieron nada. Nunca tenían que cambiar su ropa en 40 años. Lavar la ropa sí, pero no había un mall para comprar nueva ropa. La ropa nunca se hizo vieja. Eso es según la palabra. La palabra dice eso, no Kelly. Está en la Biblia así mismo, ¿ok? El punto es que Dios mantenía. Mira, ya está pidiendo ropa. Mira. Mi amor, ¿podemos ir al mall después? Yo estoy molestando. Ay. Y me hizo el mall, vamos. No, estoy molestando, hermano. But su ropa nunca se hizo vieja. Sus zapatos nunca se hicieron viejos. Dios proveía lo mínimo. El principio es que tú siempre tendrás ropa, siempre tendrás comida. Quizás no tienes lo que tú quieres, pero siempre tendrás cobertura. Siempre tendrás techo. Siempre tendrás comida. Quizás sin sabor, pero alimento. ¿Y por qué es importante eso? La comida, yo usaba con ustedes una palabra la semana pasada, ahora ustedes van conectando lo que yo voy a decir. En la semana pasada yo usaba la palabra metabolizar. ¿Recuerdan la palabra? Yo dije que la palabra de Dios metaboliza en nuestras mentes y corazones y nos da nutrientes. Sí o sí. Ajá. Dios prendió la luz. La palabra, la comida nos alimenta así. Metaboliza en nuestros cuerpos para darnos energía. Pero si tú puedes metabolizar la palabra de Dios, también tienes energía. Pero energía espiritual. Y sígueme en esto. La palabra natural, perdóname, la comida natural y su propósito es para que tú sirvas a Dios. Es para que tú sigas en tu servicio para Dios. La comida natural sí tiene un buen sabor. Dios creó el mango. Dios creó el pollo. Pero nosotros creamos el ketchup. El A1. Nosotros echamos el sabor. ¿Sí o sí? Wow, nunca lo pensaban así, ¿verdad? Sí, nosotros creamos sal para echar en la comida, para que sea salado. A tus gustos, ¿verdad? Pero Dios le dieron una comida que sustenta, pero no es simplemente para disfrutar, sino para sostener. Por eso comieron maná. ¿Qué es esto? Comieron, ¿qué es esto? Para tener alimentación, lo suficiente. Cuando recogieron su maná, solo podían recoger suficiente para ese día. Los viernes podían recoger por 2 días, porque no podían trabajar los sábados. ¿Verdad? Lo suficiente principio ahí. Entonces, Jesús, volviendo a punto, sacó de ese contexto que no podemos vivir solamente por el pan, sino por la palabra de Dios. Y Dios mismo dijo, esto fue en Deuteronomio, se hizo pasar hambre
pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso es el contexto. Ustedes estaban andando mal y les dio maná para que supieran, para que entendieran que hay que vivir de mi palabra. ¿Me entiende? Jesús sacó eso de ese contexto. Ahora podemos entender cuando Jesús dijo eso a Satanás, que yo veo tu pan, pero yo tengo una palabra y tengo que cumplir mi palabra. Yo veo la tierra, sí. Yo tengo hambre, sí. Pero yo tengo un mandamiento de Dios. Yo tengo un deber de Dios que es más importante de comer ahora mismo. Pero ¿cómo andas tú? Cuando tenemos frente a nosotros esa tentación, tenemos un deber, un compromiso y queremos apartarnos por un momento pensando que está bien. Me aparto. ¿Cómo? Porque tengo mucha hambre. Y sin darnos cuenta, cometemos un error. Jesús fue tentado, pero no cayó en eso. ¿Me entienden? No cayó en eso. Prueba número 2. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa y hizo que pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, está hablando Jesús, no pongas a prueba al Señor, tu Dios, le contestó Jesús. Mira cómo es Satanás. Aprendió del primer versículo, ¿verdad? Bueno, él quiere usar la palabra, bueno, también yo voy a usar la palabra. Pero es Satanás. Y su trabajo es mentirte. Es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, él mintió la palabra. Él mintió la palabra. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Es cuando aquí que Jesús le dijo, aquí, mira lo que dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esa es una contestación rara. Cuando la comparas a lo que él dijo antes, de no solamente del pan vivimos, esto va con la prueba, convertir la piedra en pan. Pero aquí dice, pero no debes tentar a tu Dios. ¿Ok? Pero él estaba tentando a Jesús. Entonces, ¿por qué dijo no debes tentar a Dios? Porque Jesús iba a tentar a Dios. Si brincara, tienta a Dios. Jesús dice, a través del lapicero de Santiago, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. No puede ser tentado por el mal. Entonces Jesús está diciendo a Satanás, no tienes el derecho, no tienes el derecho, no tienes la autoridad de tentar a Dios. Pero sí tienes la autoridad de tentar a mi humanidad. Pero no a Dios. Porque Santiago dice, no puede tentar. Dios no puede ser tentado. No es posible. Ni tienta con el mal. Hebreos 4:13, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El hombre Jesús puede ser tentado. El hombre Jesús divino, no se puede tentar. 100% divino, 100% hombre. Entonces no puede tentarle a Jesús. Mira lo que pasa.
Satanás estaba citando Salmos 91. ¿Ustedes conocen ese salmo? Muy bien, ¿verdad? Algo siempre leemos. ¿Quién lo escribió? Les digo, Moisés. Moisés. Jesús estaba ¿dónde? En el wilderness, ¿verdad? En el desierto. Aquí tenemos Moisés de nuevo. Citó a Moisés con el pan. Aquí también él cita a Moisés. ¿Por qué? Porque sigue en su situación, en su circunstancia. Fíjense que Dios, Jesús, aplica la palabra con su circunstancia. Nosotros sabemos, sacamos una palabra fuera de su contexto, la quitamos mal, pero Jesús sigue en el mismo contexto. Le explico. En Salmos 91, lo que dice es, en total, lo que dice es, la tengo acá a la derecha, ningún mal habrá de sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Están, cuando Moisés escribió esto, Moisés no es de David, fue Moisés. Cuando Moisés escribió esto, es que estaba en el monte de Sinaí. Él lo escribió en el monte de Sinaí. Eso es lo que dije, que escucharon ustedes. Ajá, ajá. Oiga bien. Sinaí. Eso dije, Sinaí. Ustedes escuchan mal. Estaba en Sinaí. Y todo el pueblo de Israel, obvio, estaba con él. ¿Ok? Cuando estaban ahí, estaban subiendo el monte y Moisés estaba orando que no le vaya mal. Ese salmo era una canción pidiendo esa ayuda y Dios contestando. Ustedes van a pasar, pero no se preocupen. En tu camino estará bien. Dice en su hogar, porque ustedes saben que hay que poner tiendas cuando estaban 40 años. Entonces, tenían que poner tiendas. Cuando fui a Honduras, ustedes tienen montañas allá como, my goodness. Cuando fuimos a Aguacate y Guanacaste, Puerto Rico, es como, oh my goodness, esas montañas son peligrosísimas, ¿verdad? Es muy fácil de caer. So, lo que Dios está diciendo aquí es que no te preocupes por tu camino. Si te quedas en el camino en que te puse yo, no te preocupes. Te voy a proteger. Eso es el contexto. No te preocupes por el camino. Te guardo yo. Ahora, Satanás quiere sacar eso de su contexto. Le llevó a Jesús al templo de Herodes y dijo, brinca, los ángeles te guardan. Eso es sacar el versículo fuera de su contexto y poner a Dios a prueba. Ahora, si ellos estaban en el monte y Dios dice, mientras que estés en el camino en que te puse yo, te voy a proteger, está bien, pero si tú decides a brincar, ¿quién sabe si Dios se va a guardar o no? Quizás temeramos, oh my God. Se brincó. Pero si tú estás caminando y algo te quiere atacar, fieras, animales, como Jesús en el desierto, ahora me entiendes porque yo puse el ejemplo, ¿verdad? Jesús está con esas fieras, ellos estaban con fieras, y Marcos nos dice ese detalle.
Él está en desierto, no estaba en monte, pero sí estaba en el desierto. El punto es que estaba en peligro, pero como estaba en el camino de Dios, estaba protegido. El pueblo de Israel estaba por 40 años en el camino de Dios, desobedientes, pero protegidos por Dios. Y fueron donde Él les guiaba. So, si en vez de tropezar, Dios está diciendo que eso no te va a pasar porque ustedes están andando por donde yo te guío. Si tú andas por donde Él te guía, no te preocupes. Es imposible que tú mueras antes de tu tiempo en ese sentido. Antes que tú cumplas lo que Dios te había puesto en tu vida, no puedes morir. Es imposible porque estás en el camino de Dios cumpliendo lo que Él te dice. Fuera de ese camino, yo no sé. Y si estás en ese camino, protegido hasta que Dios te quita de aquí. Todos vamos a morir, ¿ok? Tenemos que morir. Pero el punto es que no antes de que tú cumplas lo que Dios te había llamado. ¿Lo entender? Así es. So, eso era el contexto. Y Jesús dijo, no, está mal. Están citando la palabra, pero parcialmente. Quitaste esa parte, te cuidan en todos sus caminos. Por eso están enrojadas esas palabras. Están enrojadas. Esa es una nueva palabra. Sí, la gramática. Una palabra que Marisa no estaba cuando dije eso. Está enrojada, es una nueva palabra. Aprende. Ok. Apúntala para que sepa. Te cuidan en todos tus caminos. Son los caminos que Dios se había puesto. ¿Me entienden? So, fuera de eso, I don't know. Suerte. Como dicen los mexicanos, te echan ganas. Yo no sé lo que va a pasar, pero dentro, si estás en el camino de Él, protegido está. ¿Ok? Por último, la prueba número 3 y terminamos. Gracias por su paciencia. De nuevo, lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús fue llevado a una montaña, yo no sé cuál será, para ver todo el mundo. Eso era una oferta legítima por parte de Satanás. Era una oferta legítima por parte de Satanás. ¿Cómo? Porque acuérdense que cuando Adán y Eva cayeron, entregaron control del mundo a Satanás. Y Adán, nosotros somos hijos de Adán. Ya no podemos controlar así las bestias. Ya por eso dicen fieras. Ya son fieras. Pero en el tiempo de Adán eran domésticos. ¿Ok? Él podía controlarlos. Ahora no. So, Satanás ya tiene control. El mismo Jesús dice que él es el príncipe del mundo. ¿Ok? Esto por ahora es su mundo. No se preocupe, Dios controla todo. Pero digo, él tiene control del mundo, ¿ok? So eso era una oferta legítima por parte de Satanás a Jesús. Adórame y te entrego todo esto. ¿Qué era el plan de Dios? El plan de Dios era que Jesús dejó su trono, se hizo un poco menor que los ángeles. Jesús, siendo Dios, se hizo un poco menor que los ángeles, la muchacha. Se hizo un poco menor que los ángeles, haciéndose en ese sentido vulnerable.
Satanás es un ángel, sí o sí, un ángel caído. Satanás se había caído. Jesús es hombre, un poco menor que él. Y Satanás dice, si tú me adores, te doy todo esto como una oferta legítima. Pero el plan de Dios era que Jesús se hiciera hombre, un poco menor que los ángeles, pero tenía que ser hombre porque el hombre tiene que morir por el hombre y sus pecados. No puede morir otra cosa por nuestros pecados, porque esa oferta no será suficiente. Habían animales, el animal no es suficiente para quitar la pena de pecado, cubrir, pero hasta la venida de Jesús. Pero un hombre tiene que morir por el hombre. El hombre inocente tiene que morir por el hombre culpable. Eso era el plan. Y si Jesús hace eso, será Rey de Reyes, Señor de Señores. Satanás le quería ofrecer eso antes de su muerte en la cruz. Le está ofreciendo ser Señor sobre la tierra antes, en lugar de su sacrificio en la cruz. Esa era la oferta. Jesús, en el poder del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, le dijo a Satanás con autoridad, vete. Y él se fue. Los ángeles vinieron y le alentaron. Ahora, ¿qué es nuestro deber? ¿Qué significa todo eso para ti y para mí? Esa es la parte donde quizás todavía yo puedo tener mis cosas después. Les voy a decir. Ya expliqué eso. Una oferta legítima, una oferta fuera del plan de Dios, ya les dije. Dale, Víctor, sale. Ajá, uno más. Y otro más. La última es una oferta que quitaría a Dios su deidad. Si Jesús se había doblado a Satanás, exacto, Satanás sería Dios. Si Dios se rinda a Satanás, Satanás sería Dios. ¿Ustedes entienden eso? Si Satanás gana a Jesús, Dios ya no es Dios. Exacto, Satanás tomaría su lugar en el trono. Y eso es precisamente lo que quería. Lo hizo en Ezequiel, lo hizo en Isaías. Yo quiero ponerme en ese monte. ¿Y dónde en el monte de Sion dijo? ¿Y dónde está Jesús y Satanás ahora? En algún monte. Entonces, si tú te haces mi esclavo, te doy todo esto, pero yo seré tu jefe, tu Dios. Y él dijo, vete, con autoridad, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Ok, no quiero que todo que se duele, porque esa es la parte buena. Ok, esa es la parte buena. Esa es la parte para que escuchar, esperamos. Y esa parte yo lo voy a decir también en inglés. Ok. Esa parte puede decir. Tenemos que depender de la sustancia de Dios. Mantenerse en el camino de Dios como Jesús. Pero la última parte es no buscar la solución milagrosa, siempre y cuando el propósito es la madurez espiritual. Que no busquen la solución milagrosa cuando el propósito es la madurez espiritual. ¿Qué significa?
¿Entendiste esa parte? Don't look for, in English we would say, just don't look for the easy way out. A miracle is the easy way out. Okay? Les explico. Pasamos por cosas. Algo nos pasa. La primera cosa que decimos casi nunca es, Dios, deme la fuerza para pasar por eso. Lo que decimos es, Dios, quítame esto. Queremos de Dios un milagro en vez de la madurez. Queremos que Dios nos quite el problema en vez de madurarnos. Y tú no puedes llegar a la madurez espiritual sin la prueba. Tal y como es en la escuela. Tú pasas por primer grado, segundo grado, tercer grado, 4, hasta tu 10º grado, bueno, aquí en los Estados Unidos. Y lo haces con pruebas. Estudias para la prueba. Sí o sí. La madurez espiritual es así. Pero lo que pedimos de Dios es un milagro para sacarnos. Jesús no hizo eso. Jesús usaba el sistema. Jesús amplificó el sistema de lo cual tú y yo debemos depender. La llenura del Espíritu Santo, la aplicación apropiada de la palabra de Dios. Sí y sí. Llenura del Espíritu Santo más la palabra. Es lo único. Por eso yo enfatizaba tanto que él entró al desierto con el Espíritu Santo. Salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Fue a predicar lleno del Espíritu Santo. Y tú no quieres, nosotros no queremos pasar por nada, pero queremos la preciosa. Queremos la ganancia, pero no queremos pagar el precio. Todos quieren ir al cielo, nadie quiere morir. Sí o sí. Y Dios pregunta, ¿cómo te puedo confiar con esto si no puedes manejar esto? Abraham no tenía ningún problema con sus riquezas porque sabía de dónde proviene todo. Job tampoco. ¿Verdad? Nosotros queremos todo lo bueno. Pero hay que pasar por algo. Si viene fácil, quizás no vale nada. Hay que pasar por algo. No pide siempre que Dios milagrosamente te quita. Ustedes saben, algunos de ustedes saben, que yo estaba pasando por algo con mi salud que era fuertísimo. Antes yo dije que Víctor nunca delató a su esposa lo que me estaba pasando. Y él dijo que no, pastor, Víctor no me dijo eso, porque yo le dije a Víctor. Y tampoco les digo a ustedes. Pero Víctor sabe. Pero déjenme decirles que era doloroso lo que me pasaba. Dolorísimo. Era como, por eso a veces yo no estaba. Había domingos cuando yo no estaba. Y ustedes, ¿dónde estaba el pastor? Yo no podía venir. Era imposible venir. Yo no podía. Cuando repartíamos la comida, yo simplemente no podía venir. El dolor era insoportable. Y yo, como muchos de nosotros, orando, Dios, que me quites esto, que me quites esto, que me lo quite. Y no lo hizo. Pero llegó el momento en mis oraciones. Y yo dije a Dios, si esto es lo que tú quieres para mí, vamos, aquí estoy solado, ya no me quejo nada. 3 semanas después me lo quitó todo. 3 semanas después me quitó todo. Había días cuando yo estaba aquí, ni podía brincar, no podía hacer nada casi. Usted no sabía, había domingos cuando yo entré, casi no podía pararme acá. Yo movía acá, ustedes no se dieron cuenta.
Pero yo me movía como así. Pues yo tenía tanto dolor. Pero ahora yo puedo. Créeme. Cuando por fin me rendí y dije a él, si esto es lo que tú quieres para mí, lo acepto. Y poco a poco, de repente, me quitó todo. Ya no tengo dolor. No digo que eso va a pasar por ti, yo no sé. Pero lo que sí puedo decir es que milagrosamente casi todos nosotros queremos salir del problema. Pero Dios no, la madurez viene. Ahora yo les puedo predicar cómo es pasar por eso. ¿Por qué? Porque eso me maduró. En ese sentido me maduró. ¿Cierto? Cosas que tú pasas, cosas que te pasan, que son dolorosas, te maduran para que tú puedas testificar eso a otra persona. No pide que Dios, eso menosprecia el proceso de madurez. Yo sé que eso es fuerte, porque buscamos siempre el milagro de Dios. Pero es también un milagro que Dios te madura. También es milagro que lo sobrevives. También es milagro que tú aprendes de eso. También es milagro. Y cuando te rindes, por fin, yo no sé, pero el milagro en ese momento, por alguna razón, bien. Cuando te rindes. ¿Me entiendes? Jesús en ningún momento pidió a Dios, siendo Dios, nunca dijo milagrosamente que me quites esto. Nunca lo dijo. Discúlpame por la hora. Discúlpame, yo sé que ya es muy tarde. Pero eso era muy importante porque siempre buscamos el milagro. Jesús vino para sufrir. Jesús vino para ir a la cruz. Eso era su propósito, sufrir. ¿Me entiendes?